No hay plan más bogotano que ir al centro, hacer un septimazo, desayunar un tamal en la puerta falsa, ir a la plaza de Bolívar y alimentar palomas, tomarse una foto con llamas. Pero esos animales ni siquiera son de aquí, ¿verdad? Colombia es el país con la segunda mayor biodiversidad del mundo. Tiene 8.500 especies endémicas que solo se encuentran aquí, una riqueza natural inexplicable. Hay ríos, cascadas, bosques, páramos, ciénagas, humedales. Gente de todo el mundo viene para conocer los paisajes que solo aquí se pueden ver. Sin embargo, en Bogotá, la capital, y para los bogotanos, es raro ver especies propias. En las plazas públicas y en los parques vecinales y metropolitanos vemos especies extranjeras: palomas, llamas, patos, gansos, árboles exóticos, pastos y hasta ratas que recientemente empezaron a tomarse la ciudad. Nos sorprendemos cuando vemos una serpiente. Muchos de nosotros nunca hemos visto un venado y, lo que es peor, muchas especies bogotanas ni siquiera son conocidas o nombradas. Los curíes, cuatíes, zorros, perros de agua, comadrejas, ardillas, lagartijas, peces capitán, cangrejos de río, guapuchas y más no hacen parte del imaginario colectivo de mucha gente. Pero esto no siempre fue así. Esta es una historia de la destrucción de los ecosistemas de Bogotá, de la urbanización desenfrenada, de cómo cambiamos de paradigma, de cómo pasamos de la cohabitación y el respeto por los ecosistemas a verlos como un obstáculo que había que superar. Esto es algo reciente y la memoria de los ecosistemas perdidos sigue viva en muchos de nuestros abuelos y hoy la vamos a recuperar. Esta es la historia ambiental de Bogotá. Bogotá es una ciudad llena de recursos naturales. Hace millones de años todo el territorio era un lago, que con el tiempo, hace unos 27.000 años, se secó naturalmente y proveyó al suelo de una gran riqueza biológica. Con el tiempo llegaron los humanos y sus primeros pobladores habitaban la tierra de una manera muy diferente a como es habitada hoy. En las épocas prehispánicas y durante la colonia, el panorama en la sabana de Bogotá era muy diferente a como lo vemos hoy. Caminar en cualquier parte fuera del centro de la ciudad era sinónimo de encontrar incontables cuerpos de agua, ríos, lagunas, humedales, donde vivían miles y miles de patos zambullidores que adornaban el cielo. De noche el canto de las ranas era casi ensordecedor. La gente criaba curíes y cazaba venados. Uno de los platos típicos era el pescado, y las balsas como medio de transporte para atravesar humedales no eran raras. ¿Qué pasó? Todo se remonta a la fundación hispana de la ciudad de Santa Fe, en lo que hoy conocemos como el centro de Bogotá. Hasta ese entonces, los habitantes originales, los hoy llamados muiscas, tenían un sistema de cohabitación con los animales, aprovechando las aguas lluvias y las inundaciones para poder realizar la agricultura. En esos momentos era común ver miles de zambullidores. Los venados bajaban a beber agua en los humedales, se pescaba guapuchas y peces capitán en los ríos. Pero cuando se fundó la ciudad que hoy tenemos, las dinámicas empezaron a cambiar. Y en vez de ver el agua como una parte esencial de la vida, lentamente fue vista como desagüe, recolector de basuras y eventualmente algo que había que tapar. Además, se reemplazó la dinámica de cohabitación por una de dominación. Para ver la historia y entender cómo se veía la ciudad, voy a revisar algunos mapas a través de los años para entender el territorio, ya que no se puede hablar de animales sin hablar de su hábitat. Los mapas antiguos son una muy buena herramienta para entender la ciudad, y mirando cómo evolucionan podemos ver los cambios progresivos de ella. Por eso son nuestra fuente de hoy. Los mapas no son perfectos, pero son una ventana muy buena para ver el pasado. Empecemos nuestro recorrido en este mapa de 1895 de Bogotá y sus alrededores para ver un panorama un poco más amplio, aunque ya veremos que no es particularmente completo. Inmediatamente vemos muchas diferencias y cosas de interés. Vemos que la ciudad es apenas un pedacito de lo que es hoy, que Chapinero está bastante alejado de Bogotá. Los pueblos pequeños que en ese momento eran Usaquén, Engativá, Fontibón, Bosa, Soacha y Tunjuelo. Pero lo que más nos interesa en este momento son los múltiples cuerpos de agua que aquí se logran ver. La diferencia más grande en términos ambientales con respecto a hoy. Vemos cómo los dos ríos principales de la ciudad desde la época colonial están bien marcados. Este es el río Vicachá o San Francisco, que pasa por la ciudad cerca de la entrada de Monserrate. Hoy está canalizado y subterranizado, reemplazado a la vista por el eje ambiental, un espejo de agua no natural que no alberga vida y necesita ser limpiado manualmente. Este otro es el río Chiguachía o San Agustín, que llega a la ciudad en el barrio Egipto, pasa por donde estaba la plaza de mercado Rumichaca y hoy también está canalizado y subterranizado. Pasaba por donde hoy es la calle Séptima. Vemos donde los dos ríos se unen y bajan por el occidente, justo afuera de la ciudad, un pequeño riachuelo que se une al río. Y ojo, porque este riachuelo es importante. Está en la hacienda El Salitre, la hacienda más grande fuera de Bogotá en su momento y que le da el nombre a muchos lugares, como Ciudad Salitre, el Salitre Mágico, la Unidad Deportiva El Salitre, el Parque Recreo Deportivo El Salitre, entre otros. En este video la llamaremos el pantano o las malezas de Salitre. Ya volveremos a esta hacienda, pero por ahora avancemos. Si seguimos el cauce del río Vicachá, vemos donde se une el río Fucha y su cauce antes de ser canalizado.
unas lagunas cerca de Fontibón y donde eventualmente se une al río Bogotá, que aquí se llama Funza, porque Funza antes era Bogotá, pero de eso ya voy a hablar en otro video. Si miramos un poco más al norte de la ciudad, en Chapinero, veremos las dos quebradas que pasaban por ahí, la quebrada La Vieja y la quebrada Las Delicias, antes de que las canalizaran y las subterranizaran, y el momento en que se unen al río Arzobispo y el punto donde llegan al humedal Tibabuyes, o aquí llamado Juan Amarillo. Al sur está el río Tunjuelo o Tunjuelito y las quebradas de San Cristóbal y algunos caseríos que hoy mantienen su nombre, como el barrio Yomasa en Usme, escrito así. Focalicemos un poco más. Este otro mapa es de 1797, que es de mucho antes del que acabamos de ver, pero casi igual porque la ciudad no se movía mucho en esa época. Este mapa es muy útil porque es un poquito más cerca. Vemos los mismos ríos que vimos ahorita, pero ahora también unos pantanos, especialmente el pantano del Salitre, que es lo que les conté ahora sobre la hacienda, y el pantano de la Capellanía, que no es de para confundir con el actual humedal Capellanía que queda en Fontibón. Más adelante conoceremos este pantano de Capellanía y su río que se ve en este mapa como Río Nuevo. Estos también son muy importantes. Como dije antes, por mucho tiempo la ciudad fue estática, así que para mirar adelante tenemos que dar un salto grande. Vayamos al inicio del siglo XX, cuando inició la expansión de la ciudad hacia el norte, occidente y sur. Este mapa es de 1930. Aquí los ríos del centro ya habían sido canalizados, solo se ve su rastro, hasta cuando se unen, donde todavía existen. Aquí está el mismo riachuelo del que hablé en el primer mapa, que dije que era importante, aquí llamado zona pantanosa. Aquí es la hacienda del Salitre. Hoy en día, además de los lugares que ya les mencioné antes, está la Universidad Nacional y un poquito más al occidente está el Simón Bolívar, el Jardín Botánico y el nuevo Vive Claro. Ya volveremos a todo esto. Si se sigue el rastro de esta zona pantanosa, vemos que se desprende del río Arzobispo. Es el que hoy pasa por el Parque Nacional y está canalizado y convertido en caño en la carrera 30. Además, vemos su cauce original y cómo este dictaminaba la expansión urbana. Todos los barrios de ese lado paran justo en el río. El antiguo cauce se puede ver hoy en fotos de satélite si lo sobreponemos en los barrios que están ahí hoy, que son Nuevo Campín y Nicolás de Federman. Además vemos el límite de lo que es hoy el Parque de los Novios. La laguna de ese parque es artificial. Las quebradas de Chapinero, las que mencioné ahorita, es decir, las Delicias y la Vieja, como ya esta parte está urbanizada, podemos trazar su cauce original si la sobreponemos con el mapa actual a través de las calles curvas. Miremos cómo se ve el mapa hoy. Vemos aquí también el Río Negro, también conocido como el Caño del Virrey. Además, aquí está el mismo riachuelo que se veía en el segundo mapa, que lo llamaba Pantano de la Capellanía o, como yo le voy a decir, el Río Nuevo. Esta parte hoy es la 80 con carrera 68. Este río era el borde natural del barrio San Fernando. La dinámica de los ríos en ese momento también se ve si nos vamos al sur. El río Fucha es el límite natural del barrio Restrepo, además del lago del Parque Luna Park, uno de los centros de encuentro de los bogotanos de la época, donde famosísimamente se veían muchísimos zambullidores, peces y diferentes aves que allí habitaban. Hoy, Luna Park es el nombre de un conjunto residencial ubicado allí mismo. El lago fue secado, rellenado de escombros y vendido como tierra loteable. Nuestro siguiente mapa es de 1944, mostrando los planos a futuro de la ciudad. En términos urbanos, se ve un plan para una estación del ferrocarril inmensa que nunca se hizo a solo unas cuadras de la estación de la Sabana. Y si nos vamos al occidente, vemos un parque que aquí se llama el Bosque Popular. Este parque tampoco se terminó, aunque sí se empezó. Hoy aquí está el Jardín Botánico, la Unidad Deportiva El Salitre, el Club de Compensar de la 68, la Universidad Libre, la sede del Tiempo y recientemente se abrió el Hogar Bosque Popular. Además en los conjuntos que van a hacer ahí. El Bosque Popular era un plan para un espacio de esparcimiento a las afueras de la ciudad, en el límite con el municipio de Engativá, en terrenos de la Hacienda del Salitre. Su diseño tenía un hipódromo, un lago, una laguna y un bosque panamericano para homenajear a todas las naciones independientes del continente. De ese lago del Bosque Popular hay una pequeña corriente de agua. Este es el Río Nuevo, el que uno de los mapas anteriormente llamaba Pantano de Capellanía. Este río es importante porque es el único río de Bogotá que no nacía en los cerros, sino en la planicie misma, en la laguna del Bosque Popular, gracias a un manantial de agua subterránea. Además, era tan relevante en su época que sirvió como el límite de la Hacienda del Salitre. Hoy, al lado del Jardín Botánico está el barrio Bosque Popular, que es donde yo nací y crecí. Los primeros habitantes del barrio cuentan que rellenaron lo que había cuando llegaron. Hoy, el río Nuevo está canalizado y subterranizado, y su única porción visible es en la carrera 68 con calle 80, donde se une el río Arzobispo. Sobra decir que está sumamente contaminado. Si miramos el mapa a día de hoy, podemos encontrar su antiguo cauce, que es bastante visible con la visión de satélite.
pasando cerca de la avenida 68 y llegando a Metrópolis. En este mapa hay otras cosas de interés, como el Parque Gaitán, otro de los parques famosos de la época por su lago, que era artificial. Hoy en ese predio está el barrio El Lago y el centro comercial Unilago, y los ríos que pasaban por el pantano del Salitre antes de unirse al río Bicachao San Francisco. Para este punto de la historia y a partir de aquí, las fotografías aéreas se vuelven cada vez más comunes, por lo que ahora las miraremos junto con el último mapa que les voy a mostrar, el más completo que hay en cuanto a cuerpos de agua, este de 1950 de Bogotá y su sabana. En términos urbanos vemos cosas interesantes, como los pueblos de Suba, Usaquén y Bosa un año antes de que fueran anexados al Distrito Especial. Además de los cerros de Suba, otro ecosistema y hábitat natural donde incluso en esa época se podían ver animales silvestres como venados antes de que fueran urbanizados. Volviendo a lo que nos interesa, que son los cuerpos de agua y las antiguas haciendas, una de las cosas más a tener en cuenta es el estado del suelo. Vemos que hay pocos árboles y que son usados no como instrumento natural ni como ecosistemas, sino apenas como delimitación de las diferentes haciendas. Estas fotos son de los años 50, así que para este momento gran parte del terreno había sido deforestado hacía mucho tiempo. Lo que en algún momento fueron bosques, pantanos, lagunas, ya no eran sino pastizales, perfectos para que los caballos y vacas pastaran. Es por esto que mucha gente cogió el hábito de llamarlos potreros, incluso a día de hoy. El pasto, tan común en toda Colombia, permanente en los andenes y parques, no es una especie nativa. También conocido como quicuyo, es una especie africana traída con el único propósito de alimentar ganado. Este pasto es altamente invasivo en los ecosistemas húmedos de Bogotá y en gran parte de los Andes orientales. De todas maneras, si nos ponemos a mirar con un poco más de detenimiento, nos daremos cuenta que es fácil ver los ecosistemas acuáticos de la ciudad. Miremos, por ejemplo, cómo se ven los humedales que hoy conocemos y cómo se han reducido o secado del todo con el tiempo. Este es el más grande, el Tibabuyes o también llamado Juan Amarillo, en Suba. El humedal se extendía más allá de donde hoy termina e incluía el Club Los Lagartos, que también tenía un terreno inundable. Este es un ecosistema dañado. No es un secreto que los campos de golf son dañinos para este tipo de terreno. Además, mucho del terreno que aquí se ve inundable, hoy son conjuntos residenciales. Más al oriente se ve el humedal Córdoba y Niza y los ríos que los unen. Sus valles erosivos fueron rellenados y hoy urbanizados. Si nos movemos un poco más al sur, debajo del hoy Club Los Lagartos, veremos el humedal Santa María del Lago, con una suerte de bosque al lado, mucho más extenso de lo que es hoy. Este cachito fue cortado por una calle y hoy es un parque, y este otro cachito que nos conduce a un cuerpo de agua extenso fue cortado por otra calle. El humedal fue reducido a su estado mínimo para hacer conjuntos. El cuerpo de agua extenso del que les hablo también fue secado en su mayoría y canalizado. Hoy es llamado el canal Bonanza por su proximidad con el barrio Bonanza, que como dato curioso es donde yo terminé mi colegio. La gente del barrio simplemente le dice caño y es principalmente desagüe y recolector de aguas lluvias. Hoy ni el humedal ni el canal están conectados entre sí en la superficie, ni con el humedal Club Los Lagartos o el río Arzobispo. Si seguimos el río, además de darnos cuenta de que ahora está canalizado y sus valles no están, también veremos el río Nuevo y su cauce. Lejos de un pantano de la capellanía como lo llamaba el mapa de 1797, es un cauce modesto rodeado de pasto, aunque también se ven sus valles erosivos y donde desprenden sus dos bracitos. Uno de ellos bordea el barrio San Fernando como habíamos visto en un mapa anterior. Si seguimos el cauce del río Nuevo, vemos evidente terreno inundable cercano a él, quizá un remanente del pantano del que se hablaba. En este terreno inundable hoy está el parque del barrio La Estradita. Si lo seguimos aún más, veremos el bosque panamericano del bosque popular siendo construido con árboles para poner el perímetro, además del pequeño cuerpo de agua de donde nacía el río. Muy cerca de ese pequeño cuerpo de agua, hoy están los lagos del compensar de la avenida 68, lagos con apariencia natural donde hay presencia alta de animales, desde peces hasta ranas y diferentes aves, como esta garza que vi el otro día. Continuemos por el Arzobispo. Llegando a la carrera 30 y cerca de Nicolás de Federman, vemos otro valle erosivo, producto de las inundaciones al crecerse el río. Sobra decir que este ya no existe, hoy está urbanizado y de hecho pronto se construirá un conjunto residencial ahí mismo. Muy cerca de aquí está hoy el lago artificial del Parque de los Novios. En esta foto, de un poco más antes, nos muestran que un poco más al occidente de este valle erosivo está el lago del famoso Pantano del Salitre. Según fuentes directas, es decir, gente que lo vio, sabemos que era una zona pantanosa que durante mucho tiempo fue dejada ser, es decir, sin ganado y sin deforestar, gracias a su terreno pantanoso que hacía difícil caminar. Aquí probablemente se cazaban zambullidores y curíes durante mucho tiempo. Si vemos una foto actual, aquí está el IDRD. Para secar el pantano del Salitre y poder urbanizar, el agua se pasó para el que hoy se llama el Canal Brazo Salitre, una fuente de agua hoy casi seca que desemboca en el humedal Salitre, atrás del Salitre mágico y rodeado de parqueaderos, canchas de ciclocross y más. Aquí se ve el espacio donde está el muy controvertido Vive Claro. Hablemos de él.
También hacía parte de la hacienda El Salitre con cercanía al pantano, y aquí se ve una pequeña zona inundable, un cuerpito de agua. Hace un tiempo en la alcaldía de Gustavo Petro se declaró que este espacio no era un humedal, pero no se puede omitir el contexto de los que sí eran humedales y pantanos que sí secaron en inmediaciones del terreno para defender ciegamente que un espacio con potencial ambiental sea endurecido. Y es que este debate ha despertado todo tipo de emociones, tanto de gente defendiendo lo que llaman el humedal Salitre el Greco, como de gente que dice defender el progreso, pero que está reducido a un recinto de conciertos en un contrato temporal de 5 años. Sigamos viendo cómo se ve el pantano del Salitre. Si recuerdan, al principio hablamos de un cachito de la zona pantanosa que se pegaba al río Ficachao San Francisco, ese que pasa por la Jiménez en el eje ambiental. Pues aquí está, y no solo eso, sino que se ve más completo, y su famosa zona pantanosa. Hoy este cachito aún se ve, y se llama Canal San Francisco, aunque no viene del río San Francisco, sino que se une luego a él. Pasa por la Embajada de Estados Unidos y por la Fiscalía General. La zona pantanosa ya no existe y en su lugar tenemos a Ciudad Salitre Oriental y un canal de agua bastante sucio y con un cauce pequeño. Más al suroccidente está el humedal de techo, también reducido y donde hoy hay conjuntos residenciales. Más al sur está el Burro, también reducido a su mínima expresión y sus valles erosivos convertidos en parques y canchas de fútbol, algunos cuerpos de agua desaparecidos. Más al sur, por los lados del río Tunjuelo, se ve este cuerpo de agua, hoy convertido en el Parque Timisa y su cuerpo de agua reducido, su parte extensible canalizada y su cauce reducido. Fuentes personales hablan sobre cómo las ranas dejaron de cantar una vez lo convirtieron en parque, lleno de canchas de fútbol y recreación exclusivamente humana. Esta tendencia de secar y reducir humedales para la expansión urbana continúa y no se detiene. Podríamos examinar todos los cuerpos de agua de la ciudad a través de fotos antiguas y darnos cuenta de que hoy son parques públicos o rellenos de escombros, y esto es en toda la ciudad. Centro, norte, sur, occidente, casi en toda la ciudad podemos decir que vivimos en el antiguo cauce de una quebrada, en un antiguo humedal, zona pantanosa, laguna o cualquier tipo de agua. Ahora, luego de ver cómo en un periodo bastante corto, es decir, de 80 años para acá, se han reducido los ecosistemas en Bogotá, ya no es tan sorpresivo que los animales se hayan ido, ni es raro pensar que la mayoría de nosotros no hemos conocido nunca un animal bogotano. ¿Cómo puede bajar un venado de los cerros a tomar agua? ¿Cómo podríamos cohabitar con curíes? ¿Dónde vamos a ver un perro de agua, una lagartija, un ibis, si físicamente no tienen dónde estar? Hablemos ahora sí de animales, ya que la pérdida de hábitat no es la única razón por la cual no es tan común ver fauna nativa en la ciudad. La depredación humana y la avaricia también los acabaron. Este es el zambullidor andino, un ave del género Policipérido, que no es un pato pero era llamado pato. Este es el ave del que más he hablado en este video. Cuentan los abuelos y las fuentes documentales que una vez fueron el animal más común en Bogotá y su sabana. Las múltiples fuentes de agua, pantanos, ríos, lagunas, humedales hacían de hábitat para ellos. También proveían de alimento a las personas. Durante siglos fueron cazados y consumidos. Evidentemente una práctica que no constituía un riesgo para la población, ya que ésta no disminuía de manera significativa. Algunas fuentes de la colonia dicen que había millonadas de patos. Todo cambió cuando, gracias a las armas de fuego traídas desde Europa y a partir del siglo XIX, se popularizó la caza recreativa de patos o zambullidores. Para esta gente, principalmente de clase alta, era un deporte sumamente elegante. Iban a las lagunas y humedales con trajes de estilo inglés y competían por quién cazaba más patos, usando a perros e indígenas como rescatadores de presas. Miremos esta imagen titulada 8 escopetas, 573 patos, para hacernos una idea de cómo era el panorama. En estas épocas, la caza por deporte y sin fines alimentarios era alabada por las altas sociedades, mientras que la caza artesanal, sin armas de fuego y de manera no masiva, era estigmatizada e incluso prohibida. Se veía con desprecio a quienes guardaban costumbres milenarias de caza para la subsistencia y se enaltecía la caza deportiva. Esto, sumado a la pérdida de hábitat y la introducción de la trucha arcoíris, una especie invasora, terminaron por acabar con el zambullidor andino, extinto desde 1977. Una especie del mismo género, pero diferente familia biológica, el zambullidor del Titicaca, aún existe y está en peligro de extinción. Una ventana pequeña a cómo podrían haberse comportado los zambullidores andinos. Esta historia no es exclusiva de los zambullidores, pues es un destino similar a casi todos los animales bogotanos. El pez capitán y la guapucha están en peligro de extinción gracias a especies introducidas y a los ríos cada vez más contaminados. A pesar de la tradición milenaria y sostenible de pesqueros en los ríos de Bogotá, los venados que aún se veían a inicios del siglo XX en Suba, especialmente en sus cerros, hoy no existen en la ciudad y los cerros están llenos de urbanizaciones de estrato 6 y así con todos los animales de Bogotá.
Gracias a esto, otros animales no nativos sí pueden proliferar. Como somos una ciudad andina comúnmente asociada con llamas gracias a países vecinos como Perú y Bolivia, empezaron a traer llamas al centro histórico para que los turistas se tomen fotos, pese a que las llamas nunca vivieron nativamente aquí. Las palomas y ratas, ya parte del paisaje de cualquier ciudad grande en el mundo, no son raras en la ciudad, compitiendo con animales nativos por alimento, y como en el imaginario colectivo estas especies simplemente no entran, es común ver especies europeas en los parques, como el Simón Bolívar, los Novius o Timisa. Volvemos al inicio del video. Cada vez es más raro encontrar especies nativas en Bogotá. La caza, la introducción de especies invasoras del territorio e incluso mascotas que se vuelven ferales al ser abandonadas en ecosistema hacen que esta sea una ciudad donde los animales silvestres simplemente no son bienvenidos. Luego de ver la historia de cómo se han acabado tantos ecosistemas en nombre del progreso, ¿cómo vamos hoy? Como hablamos antes, hoy en día en lugares donde había lagos y cuerpos de agua se están dando licencias de construcción para conjuntos, incluido aquí. Este predio, que en nuestro mapa se llama Pantanos del Gaco, va a ser prontamente endurecido para hacer lo que llaman la actuación estratégica distrito aeroportuario, donde se van a construir más conjuntos, además de lo que llaman una ciudadela del cuidado y espacio para logística. No existe ningún plan para revivir cuerpos de agua que aún pueden ser revividos. La planeación urbana se hace a pesar del agua y no con el agua, visto en los planes que se llevan a cabo como el Transmilenio de la 68 con un puente atravesado a un río, o la glorieta elevada de la avenida Cali a metros donde el humedal del Burro está atravesado. Los clubes de golf en estructuras ecológicas son un emblema de la élite colombiana. El eje ambiental, espejo de agua artificial con agua sucia y estancada que no alberga vida, es considerado patrimonio mientras el río sigue sepultado. Los cauces de los ríos canalizados son cada vez más miserables, los humedales no son conocidos por las personas y se siguen construyendo conjuntos en sus inmediaciones pese a múltiples estudios que confirman que esas construcciones afectan la llegada de aves migratorias. Los cerros de Suba siguen urbanizados y recientemente les fue arrancado un pedazo para pasar una oreja vial. Ninguno de los ríos o cuerpos de agua urbanos tienen un plan serio de descontaminación. La alcaldía sigue insistiendo en la ampliación de la autopista norte usando box culverts justificados en la movilidad cuando estudios sugieren que eso no es una solución sostenible ni definitiva, y el único momento en que se habla de la recuperación de los ecosistemas está pegado a un desarrollo inmobiliario que construye inmediatamente encima de los humedales que se plantean recuperar, como en Lagos de Torca, y espacios donde aún hay presencia animal son ignorados por la alcaldía, como en el borde occidental de la Universidad Nacional, un jardín comunitario donde se oyen ranas pero que se llena de carros, escombros y basura, y donde constantemente amenazan con poner una calzada o una ciclorruta. ¿Qué sigue? Yo sé que el video es un poco pesimista, pero siempre hay maneras de mirar hacia adelante con esperanza. Aún podemos cambiar nuestra relación con el agua, pero primero tenemos que aceptar que gran parte de los humedales de Bogotá han sido secados y probablemente nunca podremos recuperar gran parte de ellos. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que no todo está perdido. Muchos cauces antiguos de ríos están visibles, se pueden ver en imágenes de satélite y se pueden aún recuperar. Muchos ríos canalizados aún pueden ser renaturalizados y muchos humedales que están atravesados por autopistas pueden ser objeto de reconexión ecológica. Esto no sería nada raro ni nada nuevo. En Seúl, por ejemplo, en Corea del Sur, revivieron el arroyo de Chongyicheon, que lo atravesaba una avenida. Cuando lo hicieron, el tráfico mejoró y hoy en día es uno de los lugares más visitados en todo Seúl. El controvertido y declaro es apenas un contrato de 5 años. No me opongo a que se construya, pero tenemos que mirar hacia adelante luego de esos 5 años qué es lo mejor para los ecosistemas y para la ciudad en sí. E incluso la reserva Tomás van der Hamen, cuestionada por mucho tiempo por personas que no veían sino lo que hay y no lo que puede haber, está siendo recuperada hoy en día poquito a poco. Solo falta verdadera voluntad política para que cambiemos nuestra relación con el agua y veamos que no es un obstáculo sino uno de nuestros más grandes tesoros. No todo está perdido, aún estamos a tiempo. Hola chicos, muy buenas noches para todos. Buenas noches, Van, profe. Buenas noches, profe. buenas noches, ¿cómo han estado? Muy bien, Muy bien, ¿y usted, gracias. Bripa? Bien, excelente, gracias a Dios. Pese a que ahorita Bogotá lo tenemos un poquitico caótico por temas de movilidad, como supongo que algunos de todos ya han visto en noticias o no sé cuántos también residan en la ciudad. Bueno, Muchas marchas por el camino, profe. sí, tristemente sí está bastante difícil el desplazamiento
por ejemplo, para el día de hoy para muchas personas. Entonces, vamos a esperar como ese minutico que se están terminando de conectar varios compañeros para que entonces podamos dar el inicio oficial a la clase. Chicos, ¿pudieron presentar sus parciales? Ya vieron que están activos, son esta semanita. ¿Algún inconveniente que alguno haya tenido con la plataforma o todo perfecto? Por ahora todo bien, solamente hemos presentado el de salud pública. Ok, pero con este mi curso todo perfecto. ¿Cómo? Sí, señora. Perfecto. Sí. Me alegra. Qué pena, Fernando, te voy a silenciar. Entonces, listo. ¿Me confirman, porfa, cuando estén viendo mi pantalla? Ya, Ya, profesora. profe. Listo, chicos. En la clase pasada habíamos iniciado como a conversar sobre la valoración de los residuos. Entonces vimos los diferentes métodos que hay. Vimos la valoración contingente, cómo se hace, el método de costos de viaje, de restauración, y empezamos a ver cómo se hacía la valoración teniendo en cuenta el tipo de residuo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Sí, listo. profe. Entonces alcanzamos a ver los primeros pasos. Entonces, el primero, la importancia de clasificar el tipo de residuo que teníamos. Entonces, si era orgánico, si era plástico, papel, si era metal o peligroso. Y de los peligrosos sabemos que son los que vamos a abordar en nuestra última sesión. Entonces, todavía no vamos como a entrar en mucho detalle de ellos. Segundo, ¿para qué deseamos conocer ese costo o darle esa valoración? Porque dependiendo de cuál es la importancia, cuál es mi necesidad, puedo definir qué tipo de valoración voy a darle. Si es acorde al tipo de residuo o sencillamente acorde a las metodologías que se asocian con esa parte social en los proyectos. Se escoge la metodología y ahí quedamos, ¿cierto? Entonces, una vez ya identificamos qué es la valoración por, qué pena con ustedes, por el tipo de residuo, entonces se recolectan diferentes datos, tanto económicos como ambientales. Habíamos mencionado que sabemos que, por ejemplo, hay unas tarifas que suelen estar ya establecidas en el mercado. Entonces, por ejemplo, ese tipo de tarifas están asociadas principalmente a cuánto me puede valer el cartón, el plástico, todos este tipo de elementos en algunos sitios donde se hace la compra. Antiguamente, realmente el tema de reciclaje era muy desorganizado y antiguamente les estoy hablando de algo de hace unos 20 años aproximadamente, tal vez un poco más, donde cualquier persona desarrollaba ese tipo de actividad, lo llevaba a cualquier lado y ya. Pero en cierto momento dijeron, no, vamos a darle una organización a este tema y surge una serie de normatividades y digamos que se profesionaliza, entre comillas, este tipo de actividad. Y también se unifica y se maneja de una forma más estándar o más aproximada este tipo de costos. Entonces, una vez tengamos, se tiene esa recolección de datos económicos ambientales, se entra a calcular el valor económico por residuos. Entonces, aquí en pantalla ustedes pueden ver un breve ejemplo donde se evidencia que si, por ejemplo, en medio de la recolección se sabe que contamos con 100 kilogramos de plástico que es reciclable y que el precio en el mercado es de 2 pesos por kilogramo, pues sencillamente haciendo una multiplicación sabemos cuánto podemos tener.
Pero, por ejemplo, si estamos hablando de orgánicos, en el orgánico ya entramos es ese, cuánto me cuesta ese proceso que tiene el tratamiento por kilogramo y hacemos como la misma actividad. ¿Cuál es la cantidad de residuos que tengo de esa naturaleza por ya sea el costo del tratamiento o el costo de la venta? Según el, digamos, el interés. Discúlpeme un segundito para yo aceptar a los compañeros que están en sala. Entonces, todo depende básicamente de la actividad y el interés que yo tenga para poderlo realizar. Y posteriormente, hago lo más sencillo. Y es sencilla, con los datos que ya tenemos, tomo una decisión. Determino qué es lo mejor que debo hacer o qué tipo de gestión voy a realizar, dónde la voy a realizar y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí ya conocemos, digamos, como la valoración que le podemos dar. Entonces, aquí vamos a dar como algún tipo de ejemplos de este tipo de valoración para que tengamos una mayor visión de cómo podría ser esta aplicación. ¿Listo? Entonces, dice, el distrito capital desea saber cuánto valor económico genera la recolección y reciclaje de materiales como el plástico, el papel, el vidrio y el metal en la ciudad. Entonces, clasificación de residuos que identificaron: plástico, papel, cartón, vidrios y metales. Valoración. El interés de ellos para dar esa valorización está asociado al potencial de cada uno de estos materiales. A cada uno de estos materiales. Ustedes me disculpan un segundo, que es la directora del programa, porfa. Qué pena con ustedes. Con otro grupo. Qué pena con ustedes. Entonces, una vez tengo claro la clasificación, cuál es mi necesidad de conocer esa valorización económica, determino entonces qué metodología hay. Entonces, en este caso vamos a mirar el valor en el mercado del material reciclable por kilogramos. ¿Por qué? Porque necesito saber ese potencial económico que me van a generar para comercializar. Entonces, para poder determinar, necesito saber el precio por kilogramo de cada uno de esos materiales. Dos, la cantidad que tengo recolectada. Entonces, miro en promedio cuánto hay o la que ya tengo, calculo la anual. En este caso, como quieren saber como una expectativa, miramos la anual. Y simplemente hacemos una multiplicación. Entonces, ahí se pueden identificar, en este caso, el valor que hay. Fundamental, cuando estamos haciendo una proyección, pues obviamente vamos a traer con unos valores promedios que pueden variar. Yo les agradezco si ustedes me ayudan a aceptar las personas que pronto están en salas o pendientes, porfa, para no estarme saliendo un poquito de la diapositivas. Entonces, básicamente, así aplicamos nuestra metodología. Otro ejemplo. En este caso, vamos a mirar ese costo ambiental y social. Y se van a tener en cuenta aspectos implícitos que entran a ser importantes. Entonces, este ejemplo nos dice, el gobierno de Mumbai
buscaba conocer el costo social y ambiental de la mala gestión de residuos, especialmente en vertederos abiertos y basureros ilegales. Si ustedes recuerdan de las metodologías que vimos inclusive en la clase pasada, ahí es donde entran claramente cuando queremos involucrar estos temas sociales y sobre todo cuando entramos a analizar esa consecuencia del impacto que hay por la inadecuada gestión de residuos. Entonces, fundamental, siempre vamos a tener el mismo paso. ¿Qué tipo de residuos tenemos? Entonces, en este caso estamos hablando de orgánicos, plásticos y peligrosos. Adicionalmente, lo mismo, ¿para qué deseo o cuál es mi necesidad de hacer la valoración? Para poder identificar cuál de las metodologías se adapta o se acomoda muchísimo más a lo que estamos necesitando. Y de ahí, en este caso, listo, ya sé que me sirve o la valoración contingente o la de costos de restauración. Si miramos costos de restauración, si ustedes recuerdan, mencionamos que es cuánto me vale solución a la situación que está. Entonces, en este caso, el limpiar y tomar acciones de remediación para las áreas contaminadas. Entonces, ese costo que está asociado es mi metodología, pero si me voy por un método de valoración contingente, lo que vamos a hacer es, acorde a cuánto están o esa disposición a pagar ese DAP de los residentes para mejorar esta gestión. Entonces, teniendo en cuenta ese dato, entonces, si nos vamos por el costo de restauración, entonces vamos a suponer que vale 2.000 millones de dólares. Si lo hacemos por encuesta, que sea 1.5 por mes para mejorar el sistema. Entonces, ya tengo dos metodologías, cada una me arroja un valor. Ahí ya se entra a hacer el análisis si combino metodología, de dónde puedo obtener los recursos, si la comunidad se puede involucrar y de ahí ya tengo las herramientas para desarrollar el proyecto. Chicos, les pido disculpas, pero es que no me encuentro muy bien de mi garganta. Aquí hay una serie de artículos donde se evidencian cómo se aplican varias de estas metodologías en diferentes proyectos. Yo les voy a compartir estas diapositivas, estos links a través de Canvas para las personas que a su criterio de pronto quieran leer los artículos y ver más detalladamente de pronto en modelos un poco más complejos donde van a encontrar más, digamos, más variables para la aplicación del mismo. Entonces, algunos de los títulos que, por ejemplo, van a encontrar en el listado es la estimación de costos económicos para la gestión de residuos sólidos municipales en la India, el análisis del potencial energético de los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, en el Bagre. Si bien es cierto, en residuos 2 es donde se va a ver un poco más de esa valoración económica y se va a identificar más ese aprovechamiento del biogás y demás, pero sería bueno para que de pronto tengan algunas nociones. Los estudios de costos de recuperación de áreas degradadas, evaluación de costos ambientales asociados a la recolección y análisis de impactos ambientales y la aplicación del DAP en la gestión de residuos en Nigeria. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es, a ver la otra cara de los rellenos sanitarios. Ustedes ya diseñaron un relleno sanitario. Tuvieron una hoja Excel en unas condiciones casi perfectas e ideales. Claramente es que ustedes cuando de pronto se tengan que enfrentar a un relleno sanitario van a encontrar otro tipo de variables que van a generar una serie de modificaciones o condiciones frente a lo cual usted diga, no, pero este Excel tengo que hacerle adecuaciones o cambiar ciertas cosas. Entonces vamos a ver cómo puede ser algunas situaciones. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha estado dentro de un relleno sanitario realizando alguna gestión? Sí, profe, yo estuve en el relleno Doña Juana en Bogotá realizando la capacitación de un equipo para análisis de nitrógeno en suelo. Uy, contigo no nos vayas a contar, Juliet, cómo fue tu experiencia, porque ahorita vamos a hablar precisamente de Doña Juana.
Y quiero que después de que los compañeros de pronto se retroalimenten con unos videos y una información que vamos a proyectar, me encantaría que de pronto, si lo tienes a bien, compartas un poquito de esa experiencia que fue doña Juana. ¿En qué año fue eso, Juliet? Fue hace un año, Está más o reciente, menos. espectacular. Sí. Perfecto. ¿Alguno más de ustedes ha estado o ha tenido la oportunidad de estar dentro, al interior de un relleno? Alquilé una volqueta para la recolección de residuos para también doña Juana. Y fue una También, locura. doña Juana. Perfecto. Listo. Profe, no sé si cuenta de pronto estas plantas bueno, de pronto no, como de tratamientos residuales, pero para aguas, pero los lodos activos. Mm, no es lo que en sí ahorita vamos a tratar, sin embargo, Ok, es algo que también es importante, pero ahorita no va a ser como el enfoque principalmente que vamos a ver. ¿Listo? listo, perfecto. Bueno, cuando vamos a un relleno sanitario, chicos, vamos a tener diferentes percepciones dependiendo en qué año haya sido, en qué momento y en qué lugar. Hay rellenos sanitarios que lastimosamente ustedes llegan y van a ver que todo se ve supremamente bien. Inclusive que pronto por las distancias las comunidades no se ven afectadas, llegas y no percibes olores, pero lastimosamente pronto la geomembrana tiene algún tipo de perforación y se está generando algún contaminación del suelo, contaminación a fuentes hídricas. Y personalmente para mí el lisiviado es una de las cosas más incómodas para trabajar porque te puede salir de cualquier color. O sea, yo lo he visto verde fluorescente, lo he visto negro, lo he visto de todos los colores. Entonces, de pronto genera un impacto a veces para uno. Pero también lastimosamente hay muchos rellenos que sí también se percibe la inadecuada gestión de los residuos. Hoy por hoy es lo que seguimos usando aquí en Colombia y de pronto vamos a entrar ahorita, o no sé si alcancemos hoy, sino en la siguiente clase, como en un debate de por qué aquí sí y allá no, o viceversa, cuando comparemos con otros países. Entonces vamos a ver aquí un video. Esta chica hace muchos videos sobre la gestión de residuos. No lo hace con mucho argumento técnico en algunos casos, ustedes se darán cuenta, pero realmente el recorrido que hace me parece que es interesante porque muestra mucha información. No sé si alguno de ustedes la haya visto, se conoce como Marce la recicladora, ha estado ya en Alemania, en otras partes, porque es como una doliente por el tema, inclusive muestra temas de compostaje caseros. Entonces, como en una forma coloquial, me gusta. Entonces, de ella vamos a ver varios videos, ¿listo? Entonces, voy a parar de compartir para compartir con audio, para que pronto no tengamos inconveniente en la reproducción. Un segundo, por favor. Me confirman cuando vean nuevamente mi pantalla, si son tan amables. Ya se está viendo. Ya, profe. Listo. Reciclamores, estoy demasiado emocionada ¿Sonido también? Sí, señora. Sí, profe. Listo. de Sí, este señora. video. Es uno de los más esperados de mi canal de YouTube y es cómo funciona un relleno sanitario y no solo eso. ¿Cuál es la diferencia entre relleno, botadero, basurero y cómo un relleno se puede convertir en un parque? Todo esto lo estoy haciendo acá en el Parque Ecológico y Tecnológico Pirgua, acá en Boyacá, donde se reciben más de 400 toneladas de basura al día de más de 60 municipios y 3 departamentos del país. Así que bienvenidos a este video. Estoy ingresando en un camión de basura acá al Parque Tecnológico. Esto está lleno de residuos. Este camión viene directamente desde Tunja. Esto que vamos a pisar en este momento es la báscula. Bueno, este camión pesó 19.3 toneladas, pero obviamente acá pesamos el camión y los residuos. Entonces a la salida, cuando ya se desocupe, se vuelve a pesar el camión y se le resta. O sea, ellos ahí hacen la matemática y ya saben cuántos residuos llegaron. Este parque queda ubicado en Tunja, Boyacá, y sí, en este video al relleno le llamaremos parque, porque precisamente en eso se convirtió. El parque lo han visitado más de 3.500 personas.
Muy buenos días. Les voy a presentar el equipo que nos va a acompañar el día de hoy. Justin Caro, apoyo el área de gestión social y gestión ambiental aquí en el parque. Mi nombre es Angie Cadena, yo soy la líder de gestión social de Urbacer Nororiente. Soy Clara Prieto, líder de comunicaciones de Urbacer Regional Nororiente. Duván Mesa, director del Parque Ecológico y Tecnológico de Pirguá. Mi nombre es Federico Gutiérrez y soy el líder de seguridad en el trabajo y medio ambiente. Bueno, empezamos el recorrido de este parque por un sendero ecológico. Resulta que acá pueden venir las personas cuando quieran, programan la cita y todo. El equipo le hace una visita guiada y les muestra todo lo que se hace acá. Urbacer ya ha construido ya más de 2.5 kilómetros de sendero ecológico. Pueden hacer acá un avistamiento de aves, ver la naturaleza. Y pues, ¿quién se va a imaginar que acá al ladito quedan los residuos de 69 municipios? Nos encontramos en la estación del avistamiento de aves, donde tenemos la invitación a todas las personas que nos visitan en nuestro parque que hagan un ejercicio de respiración y durante ese ejercicio de respiración puedan identificar los sonidos que escuchan en esta zona. Vas a cerrar los ojos, vas a tomar aire durante 4 segundos y lo vas a sostener durante 3 segundos y durante 5 segundos o lo más lento que puedas lo vas a soltar. Entonces quiero que me comentes 5 diferentes sonidos que hayas identificado acá. Pues el de la llamada de allá, el de los carros, el de las pisadas del pasto, el del estómago que tengo mucha hambre. Este es un relleno de enfoque regional. El sistema de la disposición de residuos no está diseñado únicamente para Tunja. Su pilar es prestar ese servicio de disposición final a Boyacá y a los municipios aledaños. Llegamos a la estación de tierra y en la zona se encuentra mucho eucalipto, mucho pino y mucha acacia, y estos son árboles que no son nativos de acá. Ellos lo que están intentando hacer es arborizar con todas las especies nativas. En este momento estoy subiendo las 760.000 toneladas de residuos que hay debajo de esta montaña. Les cuento como dato curioso, este lugar duró llenándose 16 años aproximadamente, y aunque ustedes dirán, ay, pero ¿cómo así? Esto es una montaña normal. No, señores, esto está lleno de basura, y hoy vamos a ir a ver cómo es el que se está llenando actualmente, cómo funciona y qué prácticas usa, porque eso no es como abrir un hueco y llenar, no, mi amor, eso necesita un montón de procesos, vainas para que no contamine. Estoy re emocionada de conocer este proceso. Bueno, acá estoy muy bien acompañada del equipo que está haciendo posible que esto pase de ser un relleno a ser un parque. Ellos siembran, le meten todo el amor a las maticas, ¿cierto? Sí, claro. ¿Pero están felices o no? Sí, claro. Los veo como... Todo se derrumbó. Desde acá, desde esta montaña, se puede observar una vista muy espectacular y es la del relleno sanitario. Ahora sí estamos en el lugar que usted se imagina cuando le hablan de un relleno, pero precisamente por eso le mostré todo lo que hay en este lugar, más allá de la basura. Me pareció impresionante que acá sigue llegando reciclaje, pero déjeme decirle que acá sí no es culpa de ellos, ni del relleno ni de los camiones. En parte es culpa de nosotros mismos, porque la gente no separa la basura del reciclaje en la casa y se hace más difícil el trabajo para los recicladores poder sacar todo eso. Entonces, en este punto ya es el nuevo vaso de disposición, es decir, el nuevo huequito que va a empezar a llenarse de residuos. Pero acá, ojo, importante, este es el dato que usted va a aprender hoy y que nunca se le va a olvidar porque lo aprendió en este video. ¿Cuál es la diferencia entre basurero, botadero y relleno? Basurero y botadero es lo mismo, mi amor, y es que ustedes cogen ahí un lugar y empiezan a botar la basura y eso es recontaminante, llegan animales, llega de todo eso, los gases allá, mejor dicho, sin control, el lixiviado contamina, eso es re malo. En este momento estamos en un relleno, que es diferente porque acá tienen toda la planeación, tienen un equipo de profesionales, de ingenieros ambientales, topógrafos, mejor dicho, ingenieros civiles, de todo, para que este relleno tenga una correcta, digamos, disposición. ¿Qué hay acá? Mire, eso es como unas capitas, estas se llaman geomembranas, que permite que todo el lixiviado y eso no se vaya para abajo a contaminar. El lixiviado es el líquido que sale de todos estos procesos, así como cuando usted tiene la basura durante mucho tiempo en la casa que le sale un líquido, imagínese esto multiplicado por 400 toneladas diarias. Esos son chimeneas, ahí sale el gas metano, entonces ellos tienen unos ductos donde permite salir el gas metano, porque si no se hiciera esto, se explota, como pasó hace unos años en el relleno sanitario de Doña Juana. El sábado 27 de septiembre de 1997, la ciudad entera se estremeció con el fuerte crujir de uno de los rellenos sanitarios más grandes del mundo. Y acá también hay unos filtros que hace que conduzca el lixiviado a un lugar donde se hace un proceso de ósmosis inversa.
Ustedes dirán, bueno, ¿y esto en cuánto se llena? Más o menos en 2.5 años. Por eso, entre menos basura llegue acá, mejor. Este lugar se ve como muy provocativo y con este calor dan ganas de echarse un chapunazo. No, mentira, esta agua realmente es lo más contaminado. Esto es lo que sale del basurero. Estos son los lixiviados que bajan por los tubos internos que les conté y va a llegar acá. Ahora sí tenemos el tan anhelado proceso de ósmosis inversa, que como su nombre lo dice, pues no tengo ni idea qué significa. Pero acá me explicaron que es como si usted tuviera un jugo y le pone un colador. Los ingenieros químicos estarán allá retorciéndose, pero es para que todo el mundo lo entienda. Se le hace el colador y es impresionante cómo llega el agua de negra y cómo sale. Acá también se le aplica una vaina que es el ácido nítrico porque el pH me decía él que sale como muy alto. Y acá como que lo estabiliza más porque esto se devuelve al río y no contamina. Los procesos que ellos hacen son certificados ambientalmente. Bueno, y ustedes dirán, pero ¿cómo ese lixiviado se trata después de estar con toda la basura? Acá llega todo el lixiviado ya recontaminado, eso es todo lo que sale de la basura. Pero entonces lo que se hace es que se le aplica un coagulante. Entonces lo que hace es que coagula como tal el mugre. Pasa ya esa cosita que ustedes ven allá y el líquido pues obviamente queda flotando, queda como más clarificante. Entonces con el sólido se trata y se convierte en lodo y sirve para los mismos procesos acá del relleno. Y el líquido acá pasa a esta parte y se le aplica oxígeno y ya queda lista para el siguiente proceso. Y dele un aplauso a John, que fue el que me explicó todo. Solo quería que salieran el video. Y acá haciendo el recorrido me enteré de algo demasiado espectacular que de pronto muchos no sabemos y es qué pasa con el popito, con el chichi, mi amor, pues eso se va a la taza a contaminar por allá, pero para eso existen las plantas de tratamiento de aguas, que acá se cogen todos esos biosólidos, que es el biopopo, el biochichi, y se convierte en abono orgánico. Allá al inicio de la toma ustedes vieron como ese fondito café, ese es el biosólido y acá ya está aplicado, entonces se hace un abono espectacular, mi amor, las plantas crecen a punta de su chichi y su popó. Bueno, mis reciclamores, espero hayan aprendido mucho de este proceso tan espectacular. De verdad quiero felicitar a Urbacer porque uno se imagina que todos los rellenos son basureros, pero acá me doy cuenta que sí se puede ser un relleno sostenible. Ojalá todos los rellenos del país vean este ejemplo. Así que gracias, Urbacer, y desde acá les decimos ¡chao! Pero ahora miremos este otro contraste. Reciclamores, imagínense que los 3 países que más generan residuos en el mundo son India, China, Estados Unidos y Colombia. ¿Qué? No, mentira, Colombia no se me asuste. Pero sí sería bacano ir a India, China y Estados Unidos a ver de verdad qué es lo que hacen allá para generar tanta basura. A India y China me queda muy difícil ir, pero Estados Unidos tuve la oportunidad de ir, mi amor, así que les voy a mostrar cómo es un relleno sanitario en Estados Unidos. En este caso yo estoy cerca de la ciudad de Frederick. Miren el mapa, ¿dónde es esto? Ahí les muestro. Esto queda en el estado de Maryland. Ustedes no ven la basura porque la basura está debajo mío. Imagínense que no huele a nada. Eso sí tiene un buen sistema de todo, pues de olores por lo menos, porque no, pues yo no me siento en un relleno sanitario. Y este relleno es tan único que decidieron poner paneles solares. Así que les voy a contar toda mi experiencia. Bienvenidos a este video, estoy re emocionada. Lo que más me sorprendió de este relleno es que todo el mundo puede entrar, porque acá hay 2 opciones. O usted paga mensualmente una tarifa estándar a la empresa de aseo para que le recojan los residuos, como pasa acá en Colombia, o usted viene directamente a dejar sus residuos y le cobran por peso. Yo quise ver cómo funcionaba cuando usted viene directamente a dejar sus residuos. Lo primero que pasa es que pesan el vehículo a la entrada. Luego uno entra a un lugar donde se descarga la basura. Todo lo que se bota acá se supone que es no reciclable, porque esto va directo al relleno. Pero mire la inconsciencia, acá hay un poco de cartones y materiales que perfectamente se podrían reciclar. Pero si la persona que entra es un poco más consciente, lo que debería hacer es dejar en esta zona todo lo no aprovechable y después ir a un lugar donde está la clasificación de lo aprovechable. Recycle, these items only, o sea, solamente estos ítems. Papel and boxes, cajas, glass and packing, o sea, vidrios. Acá, metal and packaging. ¡Qué mal inglés! O sea, metal, packaging. Acá también dice packaging. Bueno, acá uno se guía más por la foto. Plastic and packaging. Todos dicen packing. Ah, ya. Empaques de plástico, empaques de metal, empaques de vidrio. Ya entendí todo. Ay, ahora ya entendí.
Acá tenemos el espacio del aceite de cocina usado. Acá también tienen un espacio para el aceite de los motores del carro. Este es el espacio para baterías de litio y ácido. Entonces ahí dice de carros, de motocicleta, de tractor. Y acá tenemos el espacio para el antifreeze recycling, creo que es el antirrefrigerante de los carros. Me pareció muy bacano todo el manejo que le dan acá al tema de residuos orgánicos de jardinería. Y acá en este espacio tiene para residuos de jardín. Entonces la gente viene, trae sus maticas, lo que cortó del pasto y lo trae acá. Me imagino que lo usan para hacer el compost. Bueno, pero continuando con el proceso, después de dejar todos los residuos, el vehículo se vuelve a pesar. Y pues ahí ya automáticamente la máquina ya sabe cuánto pesaba al inicio y cuánto pesaba al final. Y según eso se le da un precio. Imagínense que estaba haciendo el recorrido y más de buenas me encontré a un consultor experto en temas de reciclaje y trabaja acá en el relleno. Reciclamores, les quiero presentar a Kip. Él es asesor de temas de reciclaje acá en el condado de Frederick. Sí. Entonces se los voy a presentar. Apareció como un ángel porque imagínense, habla español, sabe todo lo del reciclaje, así que démosle un fuerte aplauso. Hola. Gracias. Hola, mis reciclamores. Muy bien. ¿Me puedes contar un poquito de la historia de este relleno sanitario? Sí, está bien. Sí, en este vertedero comenzamos aquí en como 1960 más o menos, y ahora que terminamos de poner basura aquí en 2005. ¿Qué? ¿Cómo así que este relleno se llenó en el 2005? Ahí me enteré que este relleno está relleno y no les duró lo que pensaban. Se tuvo que tapar antes de tiempo. Así que por ahora ellos siguen recibiendo la basura en este lugar, pero acá no se queda. Después toca llevar todo eso en camiones a un relleno de otro estado. Y lo poco que la gente deja en los contenedores de reciclaje, pues se va a una planta de transformación. ¿Qué pienso? Pues me pareció muy buena la idea de llenar toda la superficie de paneles solares. Y de verdad tienen un excelente manejo de olores, no olían nada. Pero me parece preocupante la falta de conciencia de las personas de no separar los residuos, de llevar el reciclaje donde es. Y eso que ahí estaba bien señalizado. Acá no existen los reciclamores de oficio como en Colombia, que son los que hacen esta labor de salvar los residuos aprovechables. Acá la gente lo tiene que hacer por su cuenta, si no, todo va para el relleno. De todas maneras, me pareció muy bacana la experiencia y me encantaría seguir conociendo cómo manejan los residuos en otros lugares. Cuéntenme qué opinan, cómo les pareció este video. Los quiero mucho y desde el relleno de Frederick les digo goodbye, mis reciclamores. Bueno, ahí tuvimos dos contrastes muy importantes y ahora vamos a hablar de dos principalmente que de pronto nos conciernen. Uno es Doña Juana. Doña Juana realmente ha tenido como tres momentos importantes porque inclusive han tenido que rediseñar, ampliar su capacidad, reorganizar, se generan derrumbes, se ha generado afectación. Aparte de eso, se habla de que recibe diariamente alrededor de 6.000 toneladas de basura. Hay una comunidad que de pronto se siente totalmente afectada por esto. Y es tenaz porque, si ustedes recuerdan la primera clase en que hablábamos de caracterización y composición, entonces aquí tenemos que se entra aproximadamente 6.368 toneladas de basura al día. Pero miren esto, dentro de la composición que realizan encontramos 51% materia orgánica. Ya sabemos que ahí no debería estar. 16.8 plástico, 13.67 cartón y papel. Textiles y otros me suman el 18% aproximadamente. Entonces, si nos damos cuenta, tampoco es que estemos muy lejos de lo que de pronto manifestaba Marce, o sea, los hábitos de que desde la fuente nosotros no hagamos una separación adecuada es algo que se va de una forma u otra reflejar en los diseños, en la vida útil de cada uno de los rellenos. Cuando ustedes diseñaron su relleno sanitario, se dieron cuenta de que ustedes diseñaban con el dato de lo no aprovechable, porque lo otro se supone que tiene otro destino diferente. Pero es tenaz porque si nosotros diseñáramos con esos datos, chicos, nos encontramos con un problema muy grande. Fácilmente un ente de control va a decir, usted está sobredimensionando
el relleno porque incluyó este otro tipo de material. Pero también hay que tener en cuenta que acorde a la realidad de nuestro país, muy probablemente estemos diseñando un relleno con una vida útil, como ha pasado con la mayoría de nuestros rellenos, y sencillamente no se cumple porque se empieza a llenar antes de tiempo. Entonces empiezan a buscar diferentes soluciones como ampliarlo, modificaciones y puntos suspensivos porque sabemos que es muy difícil realmente eh, conseguir un nuevo lote para un relleno sanitario, porque nadie quiere, por lo general, o en mi experiencia, tener un relleno cerca. Entonces, ¿cómo es vivir cerca al relleno Doña Juana aquí en Bogotá? ¿Se imagina vivir entre moscas, roedores, malos olores? A la gente de otro lado siempre tiene la desconfianza por lo de los moscas, que es muy incómodo, tiene que tomarse un tinto uno y estar ahí espantando las moscas para podérselo tomar tranquilo. Y pues lo que traen es todos los días esos platos, pero como le digo, pues eso es antihigiénico. Hay como quejas de que a veces estos platos no captan la cantidad de moscas necesarias. Es el control más efectivo que hemos encontrado cuando se incrementan o cuando tenemos las mediciones, porque tenemos este control diario de moscas. Hacemos las fumigaciones ya en los barrios. Eso es lo que tienen que enfrentar a diario las personas de Mochuelo Alto, la vereda que queda a unos 100 metros del relleno Doña Juana, como podemos ver aquí. Por las malas decisiones tal vez o nuestros padres dejarse convencer de lo que significaba el relleno, pues ellos vieron que esto iba a ser próspero para este territorio. Lo que no se dieron de cuenta era que al pasar de los años nos iba a afectar de tal manera como lo estamos ahora. Aquí bajando de Mochuelo Alto se siente bastante el olor, es un olor pues a basura claramente, pero también es un olor a químico. El relleno Doña Juana se inauguró en 1988, hace ya casi 40 años, con el propósito de terminar con el problema de basuras que tenía Bogotá. En ese entonces se cerraron algunos de los botaderos que existían y se abrió el relleno. A los habitantes de la vereda Mochuelo Alto le dijeron que iba a ser de desarrollo para la vereda, por lo que de 30 familias que existían acá, llegaron a haber 250.000 personas que hoy en día pues están viendo las afectaciones a causa de las basuras que llegan a esta zona. Por las malas decisiones tal vez o de pronto por dejarnos o nuestros padres dejarse convencer de lo que significaba el relleno o el trabajo, lo que iba a traer el relleno para estas veredas, pues ellos vieron que esto iba a ser próspero para este territorio. Lo que no se dieron de cuenta era que al pasar de los años nos iba a afectar de tal manera como lo estamos ahora. Tristemente pues acá en todo este territorio teníamos cultivos de avena, de papa, de criolla, se sembraba mucho, teníamos también pues todo el tema de la ganadería. Hoy en día, pues como el relleno se ha ido expandiendo, pues ha sido un poco complejo y todos estos cultivos pues han bajado. El tema de las moscas, el tema de los malos olores y la contaminación, pues está muy cerca a esta vereda. Nos encontramos en este momento llegando al restaurante El Rubí, que es el restaurante más tradicional de aquí de la vereda de Mochuelo Alto y que obviamente se ha visto muy afectado por el tema de las moscas, de los roedores, de los malos olores. Sin embargo, ellos sostienen que pues es tradicional de aquí, que llevan 50 años, que no se irán a pesar pues de las incomodidades. Vamos a ver qué nos dice. Acá tenemos es un poco lo que ellos entregan para atrapar las moscas, ¿no? Pero sin embargo estos platos a su momento de entregarlos, a media hora, una hora ya están llenos. Andrés, ¿y hace cuánto tiene aquí el restaurante en Mochuelo Alto? Toda la vida. Yo creo que mi mamá lleva con eso como más de 50 años. Desde que se abrió el relleno, ¿cómo ha sido aquí hacer el servicio con las moscas, los roedores? Uy, no, eso ha afectado mucho. Pues lo que le digo, la gente de acá que ya sabe, pues bueno, porque pues el sazón es muy rico. Pero la verdad la gente de otro lado siempre tiene la desconfianza por lo de los moscas. Es muy incómodo, de todas maneras tiene que tomarse un tinto uno y estar ahí espantando las moscas para podérselo tomar tranquilo. Y además de las moscas, ¿qué otras incomodidades tienen? El olor, como ustedes lo pueden persuadir, el ruido de esa maquinaria, el ruido en la noche
noche, eso no, uno no puede ni descansar. Nosotros que vivimos acá cerca, porque yo vivo ahí al lado, eso uno no puede ni dormir. Es muy incómodo, la verdad es incómodo eso. ¿Y en qué épocas hay como más ratones, más moscas? Tiempo de verano, las moscas afectan más. Y en tiempo de invierno, los ratones. ¿Y qué soluciones les han dado de pronto los del relleno, las autoridades? No, eso ahí hemos hecho paros, plantones. Yo he estado acompañando a los compañeros ahí en los plantones. Y pues vienen 2 días, nos solucionan que van a tapar, que para el olor, que van a fumigar para los moscos, que van a mitigar. Y pues lo que traen es todos los días esos platos. Pero como le digo, pues eso es antihigiénico. Bueno, estamos en este momento entrando a una de las viviendas que están más cerca al relleno y como podemos ver a mi espalda, pues nada dentro de la sala hay bastantes moscos y ellos, como también lo vimos en el restaurante, pues para aclarar un poco este tema de los moscos tienen estos platos. Sin embargo, se dice que pues realmente no se pegan la cantidad de moscos que deberían. Entonces, pues ellos dicen que no es la ayuda suficiente y por eso también han pedido ayuda de las autoridades ambientales en esta zona. Hay varias denuncias de que muchos de los platos ya no están cumpliendo con su deber de precisamente esto, no solamente para atraparlas para que no nos afecten a nosotros, sino que ellos también hacen un monitoreo. Si hay tantas moscas, pues eso es un riesgo de que algo está pasando en términos de la operación. Pero si nos están pegando, pues es muy difícil hacer el monitoreo. Bueno, nos encontramos en este momento con Marcela, quien vive en una de las casas que quedan más cercanas al relleno y nos está contando más o menos cómo es vivir, digamos, a menos de 100 metros del relleno, cómo ha sido esa experiencia. Vivir acá es una contradicción también porque es muy hermoso vivir en el campo, pero también es muy complejo vivir al lado del relleno sanitario de Doña Juana, donde hay muchas implicaciones en términos de la salud. Vivimos al lado de un relleno, pero no tenemos todas las, cubiertas las necesidades que deberíamos tener, derecho como habitantes y como campesinos. ¿Y tú tienes hijos? Tengo un hijo. ¿Y cómo ha sido para él también crecer al lado del relleno? Se relaciona con el campo, con los animales, de una manera también muy linda, pero pues también se ha venido afectado en términos de su salud. Mi hijo, digamos, desde que nació ha tenido afectaciones de lo respiratorio, ha tenido varios cuadros respiratorios bien complejos. Desde que se fundó el relleno se han presentado 3 derrumbes, en el 97, en el 2015 y también en el 2020. El más grande fue el del 97. ¿Ustedes cómo vivieron esa situación en ese momento? Este del 2015 también vino afectándonos mucho, precisamente sí a las comunidades cercanas, porque cuando hubo el derrumbe de toda esta basura, lo que en su momento fue una extensión de moscos hacia las partes aledañas al relleno. Entonces eso obviamente a nosotros nos causó varias enfermedades a nuestros niños y a nuestros abuelos, que fueron los más perjudicados en ese entonces, que incluso se hizo un proceso de indemnización a todas estas personas que fueron afectadas en su momento. Las comunidades aledañas al relleno, que en su momento fueron afectadas, ni siquiera salieron dentro de los afectados. O sea, se les dio, pero las personas de Mochuelo, que pues fueron muy afectadas, ni siquiera han salido dentro de esas indemnizaciones. Nuestros abuelos pues pintaron era de que iba a ser muy productivo la llegada del relleno porque iban a dar trabajo, iban a implementar varias cosas para Mochuelo. Tener el relleno acá al lado iba a ser de muchos beneficios, y lo que nuestros abuelos tal vez en ese momento no pensaron o se dejaron pues obviamente engañar para que ese relleno pues hubiera, porque ellos les dijeron que nunca se iba a expandir, que solamente era una parte donde se iba a disponer la basura. Aquí bajando de Mochuelo Alto se siente bastante el olor, es un olor pues a basura claramente, pero también es un olor a tierra. Bueno, luego de escuchar a las personas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, nos vinimos hasta el relleno Doña Juana, donde nos van a explicar cómo funciona este lugar y también el trabajo que han hecho con la comunidad, y nos van a responder un poco de las quejas de los ciudadanos. Bueno, ya aquí dentro del relleno podemos ver con más claridad la cercanía de Mochuelo. Allá, como podemos ver donde estuvimos hace un rato, es Mochuelo Alto, que es más rural, y allá es Mochuelo Bajo, que también pues queda bastante cerca. Aquí las autoridades nos dicen que es como una muela del relleno, es decir, va al terreno, se reduce un poco por el barrio y continúa.
Bueno, estamos en este momento con Andrea Pérez, quien es la gerente de CGR. Bueno, Andrea, ahora sí respondiendo las preguntas de la comunidad. Desde el CGR, ¿qué se hace para controlar las moscas y los ratones, que son lo que tanto denuncian la comunidad? Bueno, desde el área ambiental hacemos fumigaciones diarias y aplicamos cal. Esto lo hacemos para controlar la larva. Asimismo ponemos unas vallas amarillas. Estas vallas nos ayudan a controlar con pegante las moscas. Hacemos actividades allá en la comunidad, hacemos fumigaciones pues a las personas que nos permitan ingresar a sus casas y les entregamos dispositivos, platos, pegamentos para controlar las moscas. Y bueno, estos platos también hay como quejas de que a veces estos platos no, digamos, captan la cantidad de moscas necesarias. Nosotros tenemos por licenciamiento un control y tienen que ser 45 pues moscas, pero es el control más efectivo que hemos encontrado cuando se incrementan o cuando tenemos las mediciones, porque tenemos este control diario de moscas, hacemos las fumigaciones ya en los barrios. Y afuera tenemos ya especialistas, los contratamos, son externos, no son de Doña Juana, a hacer este tipo de fumigación con elementos que no son nocivos para la salud. Otra de las cosas que nombra la comunidad es que en el momento en que se abrió el relleno, en el 88, les dijeron que iba a ser de desarrollo para la comunidad y eso hizo que atrajera más gente. ¿Cómo se ha visto? ¿Se ha visto ese desarrollo? Hay unos que dicen que sí, otros que no. Nosotros tenemos un proyectos de responsabilidad social empresarial. Sí. Apoyamos la comunidad en salud, educación. También es importante indicar que el 80% de nuestros colaboradores de mano de obra no calificada y calificada es de la comunidad de Mochuelo Alto y de Mochuelo Bajo. Caminando por el relleno nos encontramos con miembros de la comunidad que vienen una vez al mes para hacer una veeduría de cómo están siendo las operaciones de CGR. Bueno, aparte de ser comunidad, también somos el grupo de control social, hacemos veeduría al contrato. Sí. Nosotros aquí venimos una vez al mes para mirar frente a todo el tema de la operación del relleno. El relleno no es solamente el frente de disposición, el relleno tiene muchas áreas más de trabajo, como es el contrapeso, como es lo ambiental, como es lo social, como es la PTL. Acá son muchas cosas, el relleno es mucho más que un frente de disposición. ¿Y se ha sentido mejora desde que se hacen estas visitas? Sí, claro, es que esto es para poder también verificar. Sí. No nos basamos solamente en una base de datos, sino que también nos damos el tiempo de poder venir a hacer un trabajo de visitar, de verificar, de hacer recomendaciones y para poder mirar que se pueda solucionar cosas que trae una operación de un relleno. Estamos hablando del relleno más grande de Latinoamérica. Bueno, como podemos ver, aún hay mucho por trabajar para las personas que viven cerca del relleno de Doña Juana, pero también, como también pudimos conocer, este problema no es solo para los habitantes del Mochuelo, sino para todos los bogotanos, para que tengamos más conciencia sobre la basura que arrojamos a las calles, sobre cómo estamos reciclando, porque esto no solo afecta a los habitantes de este sector, sino nos afecta a todos los bogotanos. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una nueva entrega de A la Calle. Lisa. Aquí, esta última intervención, sí me gustaría que hablaran los dos compañeros que estuvieron allá. Este sobre la otra cara de Doña Juana. El relleno sanitario de Doña Juana es el único en el país que aprovecha el biogás, es decir, el gas que se produce por la descomposición de los residuos orgánicos para transformarlos en energía eléctrica. Una vez los residuos orgánicos llegan al relleno sanitario de Doña Juana y quedan unos encima de otros sin oxígeno, generan gases altamente contaminantes para el medio ambiente. Estos son aprovechados por la planta de biogás para transformarlos en energía eléctrica. A partir de los 6 meses empieza a generar el biogás. El biogás se empieza a captar a través de unas chimeneas que son conducidas por una tubería que se encuentra interna dentro del mismo relleno a esta planta, que es donde ya se le empieza a hacer el tratamiento como tal al biogás. La planta de biogás reduce el equivalente a los gases contaminantes que emiten 400.000 vehículos durante un año en Bogotá. Es como tener un bosque con 120 millones de árboles limpiando el aire. Tenemos unas chimeneas que funcionan aproximadamente a 500 grados centígrados o más, donde se quema el gas metano, que es uno de los principales compuestos que trae el biogás, y se hace reducciones de dióxido de carbono. Nosotros generamos cerca de 1.7 megavatios en este momento,
aunque tenemos una capacidad de casi 25 megavatios. Es decir, que Doña Juana, a través de la planta, entrega energía a 4.000 hogares colombianos. La captación de biogás mejora la estabilidad del terreno, ya que reduce el riesgo de deslizamiento de residuos y evita la liberación de olores. Con la ejecución de este proyecto, la UAS reduce el impacto ambiental, transformando los gases contaminantes en energía limpia que llega directamente a los hogares. Bueno, hay dos compañeros que han dicho que pronto han estado ahí. Yo quisiera, frente a lo que ustedes, la experiencia que tuvieron directamente en Doña Juana, les compartieran un poquito a sus compañeros como en un término de 2 minuticos. Profe, ¿me escuchan? Total, sí, señora. Bueno, mira, yo estuve en Doña Juana, específicamente en el laboratorio de análisis físico-químico. Realmente es un laboratorio al que le están metiendo mucha inversión con el objetivo de tener como toda la producción como tal y el control sobre las estimaciones, pues, y los contaminantes. ¿Cuál es el punto? El punto es que realmente, como lo mencionaban, ellos no pueden controlar el tipo de residuos que entran al relleno. Entonces, casi todos los parámetros de control son totalmente superiores a lo esperado. Inclusive los métodos de análisis que ellos utilizan en el laboratorio, todos tienen que ser adaptados, todos tienen que ser reducidos la toma de muestras, porque pues digamos que es tan alta, digamos, la contaminación o la producción o los análisis que ellos realizan, que cumplir con la metodología paso a paso que se utiliza en otros países internacionales según la norma no sirve para ellos porque no les da resultados. Cuando yo fui, me acuerdo que estaba en temporada invernal y fue, digamos, muy triste desde la portería literal de Doña Juana. Hay como un riachuelo al lado izquierdo y se ve la basura, se ve la contaminación, se ven las plagas. Entonces, yo creo que de pronto ellos tienen muy buenas ideas, pero estas ideas no alcanzan a ser lo suficientemente grandes para abarcar todo lo que produce Doña Juana. Ok, me encanta varios aspectos de lo que mencionaste, porque mira que hay varias personas o varias entidades que tienen el rol dentro de un dentro de un relleno sanitario. Están los diseñadores, está quienes lo operan, está la administración que dan obviamente los recursos, pero también está la comunidad. Y mira que aunque bien lo mencionas, se están haciendo diferentes gestiones y como ustedes pudieron ver en los 3 momentos, que se dan temas de deslizamientos, lastimosamente, pero cada vez que ha habido una problemática se ha intentado una solución. Sin embargo, se sale totalmente de contexto y hasta de manejo qué es lo que está pasando en los hogares y qué es lo que estamos enviando hacia los rellenos. Ahorita, por ejemplo, un compañero hablaba que de la planta de las plantas de tratamiento y voy a hacer como una anotación. Es algo supremamente complejo, pero en las plantas de tratamiento a veces hasta agua residual, o sea, es tan compleja nuestra conducta que llegan a veces hasta fetos y se tiene que parar la planta de tratamiento mientras llega medicina legal y todo esto. Son realidades. Y si nos vamos, por ejemplo, años atrás, hacia los 90, y voy a hablar, por ejemplo, en el caso de una ciudad como Medellín, yo soy egresada de la Universidad de Antioquia, era tenaz porque llegamos a vivir tanta violencia en algún momento, donde era común que los cadáveres los tiraban a los ríos, que cuando yo estudié ingeniería sanitaria, uno de los temas que nosotros teníamos que tener en cuenta en la contaminación de la fuente hídrica es el número de cadáveres, la frecuencia que se podía dar en estos. Es algo que muy probablemente en otras ciudades no se daban y menos en otros países. Pero siempre está asociado qué está pasando, esos factores de conducta y sociales afectan cada uno de los temas con los cuales nosotros estamos relacionados y en el tema de los rellenos sanitarios no es la excepción. Aquí hay alguien, ¿quieres decir algo? ¿Dice? Ok.
No sé, chicos, cuál de ustedes, ¿alguno de ustedes conoce Moravia en Medellín? Sí, profe. Eh, Juliet, tú también. Ah, conoces a tú. Sí. Cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes de yo entrar con mi aporte sobre Moravia? Pues, profe, yo creo que, digamos, este espacio fue un espacio que hace muchísimos años de pronto sí presentaba como ciertas contaminaciones, pero es que está en un lugar demasiado céntrico de la ciudad de Ujú. Medellín. Sí, tal cual. Entonces, la limitación de expansión fue, digamos, muy grande. Entonces, básicamente eso fue como un vaso, se llenó y listo, porque la comunidad literal estaba en las inmediaciones y no había para dónde expandirse. Y cuando intentaron hacer negociaciones de expansión, la comunidad se negó totalmente y el relleno tuvo que migrar a la curva de Rodas. En la curva de Rodas estuvo varios años y digamos que fue muy característico. El olor era una cosa impresionante cuando se pasaba por la un parque de recuperación, incluso pues lamentablemente está ubicado en un lugar donde hay ciertas invasiones, pero visualmente digamos que ya está totalmente cubierto de plantas y no hay ningún tipo de olor. Bueno, yo te voy a quitar un poquito el romanticismo que tienes con Moravia. Juliet, resulta y acontece que Moravia inicialmente era realmente un botadero, un basurero a cielo abierto. Él no inició siendo un relleno sanitario. Ahí simplemente la gente llegaba y hacía como una disposición, pero como bien lo dijo Juliet, la ubicación es algo espectacular, porque es muy central. Medellín es un valle, es totalmente largo, lo divide el río Medellín y prácticamente hacia la zona central, muy cerca al centro de Medellín, queda este sector. Ocurre que posteriormente llegan, lo tapan, lo cubren y debido a una problemática social empieza a generarse invasión y se convierte en un barrio de invasión, pero que empieza a tener como un tipo de legalización al empezar a contar con servicios y demás. Pero sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema porque sí, estas personas ahí ubicadas resultan que como es un cerrito y todas estas viviendas están aquí al lado, algunos en búsqueda de una actividad económica comienzan a realizar siembra, que el tomatico y todo esto, y salían unos tomates hermosos, grandes, e iban y los comercializaban en el centro a, a muy buen precio, entonces muchas personas, acorde a su capacidad adquisitiva, los adquirían y viceversa. La Universidad de Antioquia realiza un estudio y resulta que se encuentra que tienen metales pesados. Estos metales pesados obviamente se da porque es que el suelo está siendo alimentado básicamente de unos residuos que no han tenido una buena disposición y mil cosas. O sea, ¿y qué pasa con los metales pesados? Son bioacumulables. Entonces, eso se vuelve una problemática bastante grande. Se empieza a hacer una serie de estudios que podemos hacer, busquemos alternativas, intentaron negociación, inclusive en su momento a través de la EDU del municipio de Medellín, esto es más o menos para el año 2003-2004, llegan y le dicen a la comunidad, venga, los vamos a reubicar y les vamos a dar una casa bis. Pero resulta que se la dan en un sector de la ciudad que se llama Robledo, que no es tan cerca. Adicionalmente, generaba unos desplazamientos en buses o el que tenía que desplazarse a pie era más complejo porque habían lomas. Medellín está rodeado, pues es un valle, entonces todo su alrededor es valle y esto iba hacia el valle. Entonces, se les empezó a dificultar. Y había otro tema, donde ellos estaban antes, resulta que podían realizar una actividad económica. En el momento en que los reubican, ya no tienen en cuenta esto. Entonces, chicos, ahí volvemos a algo que ya puede sonar hasta cantaleta. Para que un proyecto pueda ser efectivo, ustedes deben conocer la comunidad.
sus creencias, sus hábitos, su actividad económica, cuál es cada una de las cosas de los que ellos están adheridos, porque de lo contrario puede fracasar. Entonces, ¿qué ocurrió? Recibieron sus casas, pero igual se devolvieron hacia Moravia, que si bien es cierto, ya vienen desarrollando otro tipo de proyectos para desarrollar una recuperación de zona verde, algunos pobladores sí se han ido, y ya hice esa parte bonita de Juliet. Hay otra cara que realmente muestra un tema muy complejo. Hay temas sociales donde lastimosamente el consumo de alcohol eh, no controlado, sumado a agresividad de personas, a veces ocurría de que algunas casas son totalmente de madera y llegaba el hombre borracho, celoso y le prendía con la esposa adentro y se prendía todo el cerro y era una bomba de tiempo porque obviamente sabemos que hay una serie de gases ahí abajo. Entonces realmente es bien difícil. Entonces, para culminar la clase, vamos a ver este último video y me excuso por pasármeles del tiempo. Para la ciudad de Medellín. Desde 1977, este sector, conocido como el Morro de Moravia, fue dispuesto para depositar los residuos sólidos y hospitalarios. Hasta mediados de los años 80 y con el aumento de la población, se tomó la decisión de cerrar este botadero. En 2004 se inició con el proceso de intervención de esta área. Sin embargo, son más de 1,5 millones de toneladas de residuos las que ponen en riesgo la población asentada en esta zona. En estudios previos que se han hecho en estos puntos se identifican gases tóxicos que no solo tienen una exposición los adultos, sino también los niños, las mascotas que allí habitan. Como sabemos bien, hemos tenido incendios en el año 2017, 2018, donde efectivamente lo que tenemos es la combustión de estos gases que se van acumulando. Es por lo menos una montaña de 37 metros de desechos depositados en este lugar. Para tratar de mitigar el impacto de estos residuos, la zona fue declarada de calamidad pública y se comenzó con la instalación de jardines, unidades productivas y otras estrategias como la resiembra para permitir la recuperación paulatina del suelo. Sin embargo, aún el riesgo es latente. Tenemos todas las alertas, el riesgo continúa, tenemos una comunidad expuesta a estos riesgos. Es por esto que desde esta administración y evaluando los posibles efectos para la salud que pueda tener esta exposición a estos gases y estos lixiviados, es que hacemos la recomendación de una evacuación por riesgo contando con todo el apoyo institucional. En la zona, además de las intervenciones de recuperación, se adelanta un monitoreo constante. Recordar que posterior a estos estudios, esta zona queda como una zona de alto riesgo no habitable. Es importante tener esto en cuenta, puesto que los estudios técnicos son los que nos permiten tener una mirada objetiva frente a estos riesgos. Las autoridades señalan que analizan todo un plan de intervención y acompañamiento a las personas que allí residen, teniendo en cuenta el riesgo al que están expuestos. Bueno, chicos. Hasta acá sería la clase. Para el siguiente encuentro vamos a hablar sobre los tipos de relleno, los diferentes tipos de relleno. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el microruteo, aunque igual sé que de pronto ya cada uno ya un poquito más claro. Y si alcanzamos, vamos a empezar a ver como otras tipos, las otras tecnologías que se aplican en Europa. Fabián. Sí, profesora Viviana, tenía una inquietud. ¿Qué tipos de monitoreos ambientales se hacen en los rellenos? Uy, hay varios tipos porque resulta que hay un control sobre la fauna, hay un control sobre la flora. Entonces, por ejemplo, periódicamente ellos tienen que ver si han disminuido tanto la abundancia como la cantidad de esto. Entonces, se hace observación de esto. También manejan a veces un control sobre el tema de los suelos, sobre todo para poder identificar si ha pasado algo con las geomembranas. Adicionalmente sobre las fuentes hídricas y además se hacen controles sobre los vectores para analizar como los cambios. Y ya hay como una normatividad también que se asocia con el control de olores. Darío. Hola, buenas noches. Buenas noches, Darío. Bien, profe, lo que pasa es que yo tengo más que todo es como unas dudas respecto a la actividad que se entrega el sábado.
Es el tema de que Ok. pues, tú nos compartiste los documentos en PDF. Uno Sí. es, uno es pues, el tema de manejo de residuos. Espera, yo te escucho un poquito entrecortado. Sí, Háblame un poquito más clarito y un poquito más fuerte para poder mejor, escucharte mejor, Darío. Excúsame. mejor no. Más Hay o un menos, tema, pero dime. no, hay un tema y es el tema de tú nos compartiste un Excel para empezar como a llenarlo, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, la información es un poco compleja para uno conseguirlo. Ay, Darío, yo te escucho muy mal. No sé si soy yo o algún compañero sí lo escucha bien, No, qué no se le pena. entiende lo que está diciendo. Darío, si gustas, escríbeme por WhatsApp y con gusto yo te doy respuesta a cualquier inquietud que tengas. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Sí, perdóname porque es que no te escucho bien, entonces. Vale, entonces chicos, no siendo más, un abrazo muy grande, un buen descanso, que tengan un feliz puente y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, profe. Feliz Muchas día. gracias. Profe, qué Gracias. pena, tengo una preguntita. Gracias, profe. Gracias, profe.